Bendiciones. Mi nombre es Dulce Lirio Martínez Elizondo y hoy quiero hablar acerca de la importancia de estudiar el periodo intertestamentario. Como todos sabemos, conforme a la historia del Antiguo Testamento, nuestros últimos libros de historia nos hablan acerca del Imperio Persa. Pero cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, vemos que se nos habla acerca de emperadores romanos, lo que nos hace ver que estamos en el Imperio Romano. Entonces podemos ver una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación a gobernadores. Si nosotros vamos a la historia universal, nosotros sabemos que los imperios corrieron de la siguiente forma. Fue el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. De tal forma que durante 400 años no se nos muestra en la Biblia qué sucedió, cómo terminó el imperio persa, cómo es que llegó el imperio griego, cómo se estableció y cómo fue derrotado por el imperio romano y llegó a establecerse el imperio que vemos con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que es importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque dentro de la historia del Nuevo Testamento también nos encontramos con cosas nuevas, por ejemplo, las sinagogas. ¿De dónde salieron las sinagogas? Con un nuevo idioma, el idioma griego koiné. Cuando nosotros estábamos viendo en el Antiguo Testamento que era el hebreo, ¿por qué se estableció el griego como idioma universal? Podemos ver también grupos religiosos que no veíamos en el Antiguo Testamento, estos que les gustaba mucho disputar con Jesús, como los fariseos, los escribas, los saduceos. Incluso vemos que uno de los apóstoles, Pedro, era celote. ¿De dónde nacieron estos grupos? También vemos que se maneja la escritura del Antiguo Testamento en griego, la llamada Septuaginta. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos estudiar estos 400 años que muchas personas llaman los 400 años de silencio? ¿Será que Dios no estuvo actuando en ese tiempo? ¿Estaría Dios ausente en esos 400 años? Nosotros podemos ver que llega este idealista, Alejandro Magno, a querer unificar el imperio y establecer el idioma, el lenguaje, el griego koiné. Y luego cuando llega Roma con la Pax Romana, vemos el avance económico tan grande que es necesario abrir rutas marítimas y terrestres para que los comerciantes se puedan trasladar. De tal forma que con solo estos dos ejemplos podemos ver cómo Dios está preparando el ambiente para la llegada del Mesías y que ese mensaje pueda ser expandido. Cómo las personas, los primeros misioneros utilizaron la lengua griega para anunciar las buenas nuevas. Utilizaron los caminos que ya se habían preparado para ir avanzando y pregonando el evangelio de salvación. Quiero leer en la Biblia Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Dios tenía establecido un tiempo para que llegara el ungido, el rey prometido, la promesa que corre en el Antiguo Testamento. Él había preparado un tiempo. Quiero terminar mencionando algo que nos habla José Bruce. La diferencia está en los hechos ocurridos entre los dos testamentos, lo que nosotros hablamos de esos 400 años. Dios está encaminando al mundo al encuentro con el Redentor Jesús. Sin saberlo, grandes conquistadores, los gobernantes, los amantes de la cultura universal, los que tenían sueños de un mundo mejor y luchaban por ello, todos participaron en el plan de Dios para que el tiempo llegara a su plenitud, lo que leímos en Gálatas 4:4. El periodo intertestamentario nos prueba que nuestro Dios Jehová tiene el mundo en sus manos y lo está llevando a un desenlace glorioso. Por eso es
tan importante que nosotros empecemos a estudiar este periodo intertestamentario, que no fue de silencio, Dios actuando para llevar al mundo al encuentro con el Redentor. Dios les bendiga.